Ya tenemos un tiempo de conocernos y tal como él les dice, es una relación bastante buena la que tenemos. Solamente para ponerlos en contexto, mi nombre es Kevin Ariel Rivas, yo soy actualmente estudiante de sexto año doctorado en medicina en la Universidad de El Salvador, ya a un mesecito por ahí de comenzar mi internado rotatorio. Y pues realmente me gusta mucho la docencia, cada vez que tengo la oportunidad pues me gusta participar en estas actividades. Algunas cositas importantes que mencionarles, obviamente no soy ningún experto en tuberculosis en los niños, es un tema muy complejo y contiene bastantes cuestiones que hablar. Sin embargo, he tenido la virtud de poder ser alumno de la persona que pueden ver en pantalla, el doctor Enrique Posada. El doctor Enrique Posada es el director del programa de tuberculosis del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y el doctor transmite mucho su pasión por este tema. He podido aprender mucho de él y mi objetivo principal es transmitirles a ustedes todas esas cosas que él me ha dejado. ¿En qué nos hemos basado para hablar este día? Ya que por lo que sé les van a examinar a ustedes la norma técnica para prevención y control de tuberculosis, pues me he basado en los componentes de la norma técnica más reciente de este mismo año, ¿no? Y también, obviamente, acompañado de los lineamientos técnicos para prevención y control de tuberculosis más recientes, que no están actualizados todavía, pero pues está en proceso por parte del Ministerio de Salud. Entonces, de estos documentos nos hemos basado. La norma es cortito, lo que habla de tuberculosis en los niños, es un par de páginas. Sin embargo, obviamente es muy escueto, ¿no? Y el objetivo que tengo ahora es que ustedes comprendan de la mejor manera posible cómo es la tuberculosis en los niños, qué diferencias tiene con respecto a la tuberculosis en los adultos y por qué es tan importante, particularmente para ustedes como colegas de enfermería, todas las tareas de prevención y control de esta enfermedad. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero, y este mensaje creo que a todos los que alguna vez rotamos por pediatría o tenemos cualquier tipo de trato con los niños, nuestros profesores nos lo dicen, ¿no? Los niños no son adultos pequeños y esto es muy importante. A nivel fisiológico, los niños son diferentes a los adultos. Su sistema inmunitario es particularmente distinto y eso hace que su reacción a múltiples procesos infecciosos, inflamatorios o cualquier proceso patológico sea muy diferente a como lo tiene un adulto. Entonces, es importante saber todos esos detalles finos de cómo se manifiesta una enfermedad como la tuberculosis en los niños a diferencia de los adultos. Bien, con respecto a nuestra agenda para este día, importante mencionar, los dos acápites que tienen una flechita no están contenidos dentro de los 6 artículos que menciona la norma con respecto a la tuberculosis en los niños, pero sí están en los lineamientos técnicos y se me hace importante que ustedes los conozcan. Obviamente hay que saber un poquito de cuadro clínico y más que todo de formas de prevención, ¿no? Entonces, solamente mencionarles que si no encuentran esos dos puntos remarcados en la norma es por la situación que les menciono. Vamos a hablar del cuadro clínico y clasificación de la tuberculosis, diagnóstico, tratamiento, maneras de prevención, así como sus formas graves y dos entidades un tanto desconocidas y difíciles de diagnosticar como la tuberculosis perinatal y neonatal. Entonces, lo primero que les quiero mencionar es con respecto a las manifestaciones clínicas. Todos estamos relativamente tranquilos y conocemos cómo se ve un paciente adulto con tuberculosis, ¿no? Es el típico que tiene tos crónica, tiene una fiebre de larga evolución, sudares nocturnos, pérdida de peso, mucho síntoma constitucional, mucho síntoma respiratorio, el típico paciente con tuberculosis adulto, ¿no? Sin embargo, en los niños, las manifestaciones clínicas de la tuberculosis son mucho más sutiles. La mayor parte del tiempo nos encontramos en un cuadro inespecífico, lo que quiere decir que vamos a tener un niño que puede tener simplemente malestar general, que puede tener dolor de cuerpo y listo, ¿no? También es muy importante que en los niños particularmente vamos a tener una probabilidad muy baja de identificar al bacilo tuberculoso y eso es una de las cuestiones más importantes. En la mayoría de los adultos, nosotros vamos a tratar de identificar a este adulto bacilífero a través del cultivo, a través de la baciloscopía. Sin embargo, en los niños, la chance de que nosotros encontremos en una muestra biológica al bacilo tuberculoso es muy pequeña. Por eso ya vamos a ver más adelante el por qué un resultado bacteriológico negativo no nos descarta el diagnóstico de TB en los niños. La mayoría de niños son asintomáticos y lo que corresponde a un reto diagnóstico muy importante es diferenciar la neumonía adquirida en la comunidad de la tuberculosis en los niños porque se presentan muy similar. Un niño con síntomas respiratorios bajos, un niño con fiebre, ¿ya? Un niño con malestar general. El niño normalmente, en especial aquellos más chiquitos, no nos suelen decir a nosotros qué es lo que más les molesta, sino que son síntomas muy inespecíficos. Eso es típico de una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, un niño con un cuadro relativamente tradicional de neumonía, pero que, por ejemplo, no responde a los antibióticos de neumonía, ok, nos tiene que despertar las alarmas y hacernos pensar en tuberculosis, ok. Ahora bien, remarco ahí, epidemiología, epidemiología, epidemiología.
Las enfermedades infecciosas en los niños son diferentes en los adultos. El adulto sale, se expone a un ambiente en el lugar de trabajo, a un ambiente en su lugar social, tiene un ambiente en su casa. El adulto está expuesto en diferentes vertientes a diferentes patógenos infecciosos. Sin embargo, el niño, particularmente en los primeros años de la vida, normalmente no se va a infectar por sí mismo, ¿no? El niño no marcha a trabajar. En su periodo preescolar, el niño no va a la escuela. Entonces, ¿en qué momento se infecta? No, se infecta el adulto con el que convive el niño y posteriormente es que la infección llega pues a nuestro paciente. Entonces es muy importante que casi siempre que nosotros tengamos un niño que sospechamos tuberculosis hay que buscar qué persona que tiene un contacto rutinario con el niño está infectado de tuberculosis e ir a buscar ese caso índice. Normalmente son personas que viven con el niño en su propio hogar, ya sea sus papás, sus hermanos, sus abuelos, o personas que frecuentan mucho la casa en la que vive el niño, como tíos, primos, etcétera. Ya lo vamos a ver. Y finalmente mencionar la inmunosupresión, ¿no? Aquellos niños que tienen patologías de base como infección por el virus de inmunodeficiencia humana, algunos niños que tienen algunas formas de diabetes. Obviamente son niños con el sistema inmune disminuido. Ahora bien, en los adultos, cuando nosotros hablamos de inmunodepresión e inmunosupresión en el contexto de tuberculosis, lo primero que pensamos que es nosotros, obviamente VIH, SIDA. En los niños no. La primera causa de inmunodepresión en los niños es la desnutrición. Entonces, un niño desnutrido con neumonía, hay que pensar nosotros en tuberculosis. También manifestaciones clínicas que no suele presentar el adulto, como las que les dejo aquí, que no son tan importantes para el tema de clase, pero pueden presentar algunas manifestaciones atípicas de tuberculosis, como eritema nodoso o como queratoconjuntivitis. Bien, también últimamente, antes de empezar con los artículos de la norma, mencionar que la enfermedad tuberculosa es muy extensa. Hay múltiples formas de tuberculosis. La más común, tuberculosis pulmonar, pero también podemos tener tuberculosis extrapulmonar y tuberculosis meningea, ¿no? Entonces esto es muy importante. Normalmente las extrapulmonares y meningeas se agrupan dentro de un grupo de enfermedades que nosotros conocemos como formas graves de tuberculosis. Entonces ya vamos a verlas un poquito más a detalle. Aquí traigo algunos ejemplos, ¿no? Aquí a mano izquierda, en la sección inferior, podemos ver una radiografía típica de tuberculosis pulmonar, particularmente con esta remarcación en los hilios pulmonares, ¿no? Que son los ganglios que están en el mediastino, que suelen estar muy inflamados, esto es típico. Luego tenemos otros tipos de tuberculosis que mi objetivo de nuevo no es que aprendan a diagnosticarlo y a verlo, sino que lo conozcan, que sepan que existe, porque al fin y al cabo el equipo multidisciplinario que atiende al paciente con TB, que es el promotor de salud, que es la enfermera, que es laboratorio, que es médicos. Entonces, todo el grupo tiene que hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, tenemos aquí obviamente TB pulmonar. Podemos tener formas extrapulmonares, como en esta resonancia magnética, podemos ver una destrucción de las vértebras. Entonces, tuberculosis en las vértebras se conoce como enfermedad o mal de Pott, P-O-T-T. Entonces, esto es una forma de tuberculosis. También podemos ver aquí un corazón en garrafa. Es muy común. La tuberculosis es una de las primeras causas de pericarditis constrictiva en los niños, es decir, un pericardio, que es el saco que envuelve al corazón, muy engrosado por la infiltración que causa el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Entonces podemos ver estos corazones en garrafa. Entonces es una tuberculosis pericárdica. Podemos tener tuberculosis cutánea, afección directamente de la piel por el bacilo, y también en la tuberculosis meningea podemos ver cuadros de hidrocefalia. Aquí pueden ver ustedes que los ventrículos laterales están tremendamente dilatados en este TAC. Entonces eso es lo que nosotros nos lleva a pensar en tuberculosis meningea. También hay un término muy importante que es clave para mí que ustedes conozcan qué significa, que es tuberculosis miliar. Se menciona mucho en las guías, se menciona mucho en las pautas de tratamiento. Tuberculosis miliar es tuberculosis en la sangre, es decir, que el bacilo ha infectado la sangre y se ha diseminado a múltiples órganos. Eso es tuberculosis miliar, muy mortal y muy importante de tomarla a tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hablar, primer punto de la norma, ¿no? Artículo 30 con respecto al diagnóstico. En la norma nosotros tenemos 6 criterios diagnósticos, y esto es muy importante, 6 criterios diagnósticos, que son criterio epidemiológico, criterio clínico, criterio tuberculínico, criterio radiológico o de imágenes, criterio histopatológico o anatomopatológico y criterio microbiológico o bacteriológico. Entonces, primero que nada, tienen que saber que tenemos 6 criterios en base a los cuales yo puedo decir, ok, este niño tiene tuberculosis. Entonces, ¿qué es algo muy importante? Todos estos criterios idealmente los voy a investigar al mismo tiempo. No quiere decir que yo primero busco los nexos epidemiológicos, después evalúo clínicamente al niño, después le tomo la tuberculina, después le mando la placa y se me hicieron 3 semanas, 4 semanas para yo poder diagnosticar al niño. No, idealmente yo recibo al niño, lo evalúo clínicamente, le mando
la prueba de tuberculina, hago el nexo epidemiológico con su familia y le indico la placa, tratando de adelantarme lo máximo posible. ¿Por qué? Porque si bien tengo 6 criterios, para yo poder diagnosticar tuberculosis infantil, tengo que tener 3 o más de estos 6 criterios presentes. Entonces, esto es clave para su examen y es muy importante, la norma es muy enfática en esto. Son 3 o más criterios presentes, nos hacen el diagnóstico de tuberculosis infantil. 3 o más, no se les olvide. Ahora bien, muy importante que también lo sepan, hay un criterio que es superior a todos los demás y es el criterio bacteriológico. Entonces, si pónganle, yo tengo epidemiología, no encuentro a ninguna persona que tenga tuberculosis que frecuente al niño. Clínico, a ver, es un niño con malestar general, no tiene nada fuerte que me grite a mí tuberculosis. La prueba de tuberculina es negativa. A ver, la placa no se ve muy tuberculosa, ¿no? Pero yo le mando una baciloscopía o le mando un cultivo de secreción bacteriológica o le mando un Gene Expert y me da tuberculosis, entonces el diagnóstico es tuberculosis. Si el criterio bacteriológico está positivo, siempre es diagnóstico. Porque si es positivo el criterio bacteriológico, significa que yo, en efecto, encontré evidencia de que en fluidos corporales de mi paciente hay Mycobacterium tuberculosis. Entonces, importante, de los 6 criterios, 3 o más son diagnóstico. Pero si yo tengo criterio bacteriológico positivo, es diagnóstico por sí mismo, ¿ok? Y el diagnóstico es tuberculosis infantil. Ahora bien, otra cosa importante y que lo voy a recalcar más adelante. Ahora, si el bacteriológico es negativo, no descarta diagnóstico de tuberculosis, ¿ok? En los adultos es complejo porque casi siempre busco yo esa baciloscopía positiva. Sin embargo, en los niños no. Yo puedo tener bacteriológico negativo y todavía tener tuberculosis. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a repasar cada uno de los criterios. Primero, criterio epidemiológico, clave en los niños. Lo que les mencionaba, los niños no salen a enfermarse normalmente, particularmente de enfermedades como tuberculosis. Tradicionalmente es quien está en contacto con el niño, está enfermo y posteriormente enferma al niño. Entonces, normalmente vamos a ver los contactos primero intradomiciliares, es decir, quien vive con el niño en su casa, los cohabitantes del niño y también extradomiciliares del paciente, obviamente visitas frecuentes o si el niño se traslada a visitar frecuentemente a alguien, también es un contacto. Y esta persona contacto puede tener cualquier forma de tuberculosis, cualquiera. Ustedes ya conocen las formas de tuberculosis, puede tener tuberculosis activa, tuberculosis meningia, tuberculosis latente, cualquier forma de tuberculosis, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y hay que estudiar siempre el caso índice, ya lo sabemos, las guías son muy claras, tenemos que ir a buscar a todo paciente infectado de tuberculosis. Entonces, criterio epidemiológico es que el niño tenga nexo con al menos una persona infectada y con infección clave de tuberculosis, ¿ok? Ese es criterio epidemiológico. Entonces, me llega a mí el niño este con fiebre ya de más de 7 días, yo estoy preocupado que creo que puede ser tuberculosis y me dicen, ah, sí, es que su abuelo tiene tuberculosis, perfecto. Criterio epidemiológico presente, ¿ok? Entonces, es muy clave en los niños. Criterio clínico, esto ya está relacionado directamente a la evaluación que hacemos del niño. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas clásicos de tuberculosis? Bueno, una tos crónica. Tos crónica, ¿a qué me refiero yo con tos crónica? Más de 15 días de tos. Si me llega un niño ya con una historia de 2 semanas o más de tos, tos crónica, ¿ok? Típicamente es una tos no productiva, es una tos seca, que irrita, duele mucho la garganta y el niño puede que se queje si ya está grandecito, dolor de garganta, o si está muy chiquitito, al nosotros explorar podemos ver muy irritada la faringe. Entonces, tos crónica, más de 15 días. Fiebre, más de 7, es decir, la mitad. Entonces, tos, más de 2 semanas. Y fiebre, más de una semana de fiebre, sin causa aparente. Es decir, que yo le mando un general de orina, está normal, no hay infección de vías urinarias. Le mando un general de heces, no hay gastroenteritis, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Fiebre de más de 7 días que yo no tenga causa aparente, ¿no? Entonces, también es un niño que tenga poca hambre o no tenga hambre, es decir, anorexia o hiporexia. Ahora, esto es muy importante. En el paciente adulto, yo digo, ok, que haya perdido peso. En el niño no siempre es eso. Puedo tener un niño que está con el mismo peso de la vez pasada, pero la clave es la siguiente. Yo cada control con los niños que tengo, por ejemplo, en primer nivel de atención, que pretendo que el niño gane peso y que gane talla. Entonces, si bien puede que el niño no haya perdido peso, pero si yo reporto que no ganó peso y no ganó talla acorde a su edad, entonces, ojo, se despiertan las alarmas.
Luego, sintomatología general como un niño decaído, irritable, que no quiere jugar, que viera el niño no quiere comer y bien comelón. Son los típicos cosas que nos cuentan los papás, ¿no? Y finalmente la sudoración nocturna. Sin embargo, ya les dije, traigo estas dos fotos por algo. Un niño con tuberculosis se puede ver como este muchachito de arriba, agudamente enfermo, que esté muy mal, que esté con fiebre, que esté adinámico, que esté hiporéxico, o se puede ver como este chiquitín de acá abajo, completamente feliz y asintomático y aún así tener tuberculosis. Solo voy a tomar agua. Entonces, si yo tengo sintomatología clínica sugestiva de tuberculosis, eso es criterio clínico. Criterio tuberculínico. Más adelante les traigo una diapositiva donde explico un poquito todo sobre la prueba de tuberculina, pero en general ya sabemos nosotros que es la infiltración intradérmica del preparado proteínico, ¿no? Que contiene todos los antígenos de tuberculosis y lo que nosotros tratamos de ver es la formación de esa induración, de esa roncha, ¿no? Esa roncha es la que yo busco. Entonces, ¿cuál es el criterio tuberculínico en los niños? Diferente a los adultos. En los niños yo busco una induración igual o mayor a 5 milímetros, ¿no? A medio centímetro. Igual o mayor a 5 milímetros. Sin embargo, tiene que ser induración igual a 5 milímetros más que el niño forme parte de una serie de grupos de riesgo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Yo no tiene el mismo valor una reacción de tuberculina que tenga más de 5 milímetros si no tengo grupo de riesgo. Es porque los niños tienen un sistema inmune que está de una u otra manera inmaduro. Entonces, puedo tener induración sin tener tuberculosis. También los niños, al nomás nacer, los vacunamos con BCG. La BCG tiene antígenos de tuberculosis, por lo cual yo puedo ver una induración si el niño está vacunado y no significa que tenga tuberculosis. Pero si yo tengo la induración mayor a 5 milímetros más el grupo de riesgo, entonces yo digo, ok, tiene criterio tuberculínico. ¿Cuáles son esos grupos de riesgo? Son estos tres que les traigo acá abajo. Niños y niñas en contacto intradomiciliario con un adulto con tuberculosis y que tenga la bacteriología positiva, ¿no? Entonces esto es muy importante, es decir, un adulto que es bacilífero, por ende está en periodo contagioso de tuberculosis. Un niño y niña que tenga evidencia clínica o radiológica de tuberculosis. Por ejemplo, lo que les mencionaba, si yo tengo un niño con el criterio clínico positivo y además tiene la induración de más de 5 milímetros, ok, criterio tuberculínico positivo, ok. Y finalmente, niños y niños con inmunosupresión, lo que les decía, niños desnutridos, niños con diabetes y niños que tengan VIH, ¿no? También niños con múltiples otras inmunodeficiencias primarias de las cuales no vamos a hablar este día. Entonces, si yo tengo induración de igual o más de 5 milímetros y un niño que viva con un adulto que esté bacilífero o un niño que tenga evidencia clínica o en la placa de tuberculosis o un niño inmunodeprimido, entonces digo criterio tuberculínico positivo. Entonces, acuérdense, lo más importante para su examen, esto que está en amarillo, saber cuándo es el criterio tuberculínico positivo en los niños y que es independiente de la vacunación con BCG. Antes se creía que si el niño estaba vacunado, no valía la pena hacerle una tuberculina porque siempre iba a estar positivo, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que eso no es así. Luego el criterio radiológico, esto no es tan importante para ustedes, puesto que ustedes no van a tener como función evaluar los estudios de imagen de los niños con tuberculosis. Sin embargo, hay que saber que en todo paciente que nosotros le sospechemos tuberculosis o cualquier patología respiratoria baja, mandamos una placa de tórax y cómo se mandan, por si les llegaran a preguntar, es una placa de tórax posterior anterior y o lateral, ¿no? No utilizamos antero posterior, sino que siempre utilizamos posterior anterior y lateral. ¿Cuándo es radiológico? Ah, ok, cuando yo en la placa veo signos que son coherentes con tuberculosis. ¿Qué se suele ver en la placa en la tuberculosis? Adenopatías ciliares, es decir, ganglios inflamados en el centro del tórax, es decir, en el mediastino. Podemos ver cavitaciones en la partecita de arriba, aquí no se logran ver, y eso es principalmente lo que vemos, o podemos ver cuadros como de neumonía, entonces esas cositas me dan criterio radiológico positivo. Luego tengo criterio histopatológico. Esto se suele utilizar no tanto en el diagnóstico de la TB pulmonar, pero sí se utiliza en el diagnóstico de otras tuberculosis de sitios fuera del pulmón. Entonces, aquí lo que hacemos es que vemos en la lámina histopatológica la biopsia de un ganglio u otro tejido, ¿no? Yo puedo mandar, por ejemplo, una biopsia por ejemplo, una biopsia de pericardio, ¿no? Para ver si era tuberculosis pericárdica, ¿no? Se puede mandar una punción lumbar para ver si yo puedo ver ahí hallazgo de la micobacteria
para ver tuberculosis meningea. Entonces hacemos el estudio de todas estas muestras biológicas. ¿Qué vemos normalmente? Esto no es para su examen, pero para que sepan, se reporta un granuloma constituido de células epiteliales, células multinucleadas de Langhans, linfocito y necrosis. Este es un tuberculoma característico que nosotros vemos en la histopatología. Lo importante es que si reporta el patólogo en la biopsia que hay granulomas de este tipo, ok, criterio histopatológico positivo. Y finalmente el criterio microbiológico, ya ustedes ya lo vieron, espero yo, en los temas previos, pero pues la prueba rápida molecular MTB-RIF o el GeneXpert, como sabemos nosotros, es una reacción en cadena de polimerasa cuyo objetivo principal pues es establecer la presencia de la micobacteria, también baciloscopía o el cultivo directamente con tinción de Sil-Nielsen para bacilo ácido alcohol resistente. Ahora bien, ¿qué es lo importante del criterio microbiológico? Y esto es lo que quiero que se lleven ustedes y nunca se les olvide. La bacteriología negativa no descarta el diagnóstico de tuberculosis en los niños. No lo descarta, jamás. Yo no puedo decir, ok, la baciloscopía, el GeneXpert, lo que sea está negativo, entonces este niño no tiene tuberculosis, bajo ninguna forma. No podemos decirlo, ok, no descarta el diagnóstico, se los dejo en rojo, no se les olvide, siempre en la cabeza. Ahora bien, lo que les mencioné antes, sin embargo, si está positivo, siempre diagnóstico. Ya no necesito buscar los demás criterios y perder el tiempo. Si la baciloscopía, el cultivo de ácido alcohol resistente o la MTB-RIF está positiva, es tuberculosis infantil. Bien, pasamos a la siguiente parte. Solamente quisiera saber si todo va bien, si me estoy dando a entender, si todo está bien hasta el momento o si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto. ¿Tienen alguna duda, chicos, en esta primera parte que Kevin les ha explicado? Para mí va muy bien, estoy entendiendo bastante, pero no sé ustedes, compañeros, ¿vamos bien? Pueden reaccionar si gustan para o a encender su micrófono. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Ya, muy bien. Vamos bien entonces, Kevin. Sigamos. Perfecto. Vamos al segundo artículo de la norma. Entonces, diagnóstico, si se dan cuenta, es todo lo que vimos previamente. Ahora vamos a ver la parte de tratamiento. Entonces, aquí hay dos cosas importantes que quiero entenderlo. Ustedes como parte del grupo de enfermería, si bien no van a dar tratamiento específicamente para tuberculosis, ¿no? Pero es importante que sepan que el tratamiento suele variar dependiendo de una serie de clasificaciones, que es lo que voy a ver ahorita. No voy a entrar a los detalles del régimen de tratamiento en cada uno de ellos, pero sí me voy a encargar de que conozcan los medicamentos que sí o que no, dependiendo de algunas cosas. Y también mencionarles que se agregó en la última norma, y esto me parece fantástico, el tratamiento preventivo. Hay que darle profilaxis a los niños que tengan un gran riesgo de poder adquirir la enfermedad, de poder adquirir la infección, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, normalmente el tratamiento se da dependiendo de la siguiente clasificación. Si es tuberculosis grave. Ahora, si es tuberculosis clínicamente diagnosticada, lo que quiere decir que no tenemos bacteriología positiva. Si es tuberculosis clínicamente diagnosticada, pero con una lesión pulmonar muy extensa. Si es tuberculosis bacteriológicamente confirmada, si es una coinfección de tuberculosis VIH o si es una tuberculosis fármaco-resistente. De estas, la fármaco-resistente es particularmente muy difícil de taclear en los niños y cada uno de los niños recibe tratamiento individualizado. Entonces, a manera general, aquí tenemos nosotros la dosificación del tratamiento antituberculoso para los niños. Si se dan cuenta ustedes, es bastante similar todo lo que nosotros vemos a la dosis en adulto. Al final, todos los medicamentos para tuberculosis se calculan en base a miligramos por kilogramo, lo cual hace que estos 10, 15, 35 y 20 realmente siempre sean similares. Ahora, lo importante de acá que quiero que ustedes se lleven es, ¿cuáles son los medicamentos que nosotros damos para los niños? Principalmente son tres: isoniazida, rifampicina y piracinamida, ¿no? Isoniazida, rifampicina y piracinamida. Esos son los tres medicamentos que utilizamos para los niños, ¿no? La dosis solemos utilizarla, esta dosis, a 10 miligramos por kilo la isoniazida, a 15 miligramos por kilo la rifampicina y a 35 miligramos por kilo la piracinamida, ¿no? Ahora, nos reservamos el etambutol por varias causas. La primera, nos reservamos el etambutol para el niño con lesión pulmonar extensa. Nunca se les olvide. Si yo tengo un niño con lesión pulmonar extensa, aparte de IRP, es decir, isoniazida, rifampicina, piracinamida, yo le agrego etambutol. ¿Por qué no se lo agrego a todos de rutina? Uno de los efectos secundarios del etambutol y particularmente en los niños es la neuritis óptica.
la neuritis óptica, y también provoca una destrucción muy importante de nervio óptico que hace que los niños pierdan la capacidad de ver algunos colores como el verde y el rojo. Entonces, por eso el etambutol nos lo reservamos para aquellos casos con lesión pulmonar extensa. También mencionar otra cuestión que podría ser importante: isoniazida. Normalmente en los niños más chiquitos utilizamos la dosis más baja dentro del rango, es decir, a 7 por kilo, y en los niños grandotes utilizamos a 15 por kilo, ¿no? Entonces, eso es, por ahí lo podrían utilizar, ¿no? Ahora bien, aquí podemos ver ya cuando tenemos nosotros hablando de dosis fijas combinadas, es decir, las pastillas que ya vienen armadas, ¿no? Dosis fija combinada para el tratamiento en los niños. Aquí hay un pequeño resumencito. Estas tablas están dentro de los lineamientos técnicos. No creo que sea lo más importante para ustedes. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de aquí? Y eso es a lo que me quiero centrar. Cuando yo tengo niños que pesan más o igual a 25 kilos, utilizo las presentaciones de adultos según peso. ¿Ok? Una vez el niño pesa 25 kilos, independiente de la edad, utilizo presentaciones de adulto. Ok, eso clave, no se les puede olvidar. Ahora bien, como pueden ver, ahí tenemos la cantidad de tabletas que vamos a dar nosotros, dependiendo del peso de los niños, de 4 a 7, 8 a 11, 12 a 15, 16 a 24. No creo que sea importante que ustedes lo memoricen. Que sí me parece importante que sepan. En la fase intensiva utilizamos isoniazida, rifampicina y piracinamida. Y en la fase de continuación utilizamos solamente isoniazida y rifampicina, solo dos medicamentos. Y lo que les mencionaba, que en la fase intensiva, en los niños con lesión pulmonar extensa o que tengan enfermedades graves extrapulmonares, utilizamos etambutol. ¿Ok? Eso es importante. También ustedes me pueden preguntar, Kevin, ¿cuánto dura la fase intensiva y la fase de continuación en los niños? En tuberculosis pulmonar normal, que no sea una tuberculosis grave, típicamente la fase intensiva dura 2 meses y la fase de continuación dura 4 meses. En formas extrapulmonares o tuberculosis extensas, hacemos intensiva de 2 meses y continuación de 10 meses, es decir, vemos al niño por un año. Pero particularmente es eso: 6 meses para la tuberculosis pulmonar tradicional, 2 de intensiva, 4 de continuación, y para tuberculosis grave o extensamente diseminada, tenemos 2 de intensiva y 10 de continuación. ¿Ok? Luego aquí un poco más de lo mismo. Lo que les mencionaba es que normalmente en una TB pulmonar clínicamente diagnosticada o en una TB ganglionar intratorácica, nosotros utilizamos isoniazida, rifampicina y piracinamida. Y en continuación, de nuevo, siempre usamos únicamente isoniazida y rifampicina. Sin embargo, como pueden ver, en enfermedad pulmonar extendida, en TB bacteriológica, en formas extrapulmonares, si se dan cuenta, siempre en todo lo grave y extratorácico, yo utilizo etambutol, ¿no? Y lo que les mencionaba, la TB multidrogo resistente, yo siempre utilizo un régimen individualizado, ¿ok? Bien, ahora, con respecto a algunos de los otros casos para característicos, como les digo, no me interesa que se aprendan múltiples cosas que no son relacionadas a ustedes, pero otras que sí. Por ejemplo, en la coinfección VIH-TB, nosotros iniciamos primero, inmediatamente, el tratamiento de tuberculosis, siempre. Si es VIH-TB, yo le doy primero los medicamentos de TB. Y 2 semanas después de que inicié el tratamiento de tuberculosis, arranco con la terapia antirretroviral para VIH. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Recordemos que los medicamentos antirretrovirales lo que hacen es inmunodeprimir al paciente. Y si yo primero doy antirretrovirales, bajo el sistema inmune y la infección por tuberculosis empeora y se disemina y se acabó, ¿no? Entonces, por eso arranco con los medicamentos de TB y 2 semanas después doy medicamento para VIH. También importante es mencionar que a la mayoría de pacientes, más que todo que tienen dos tratamientos, tanto VIH como TB, se recomienda darles una dosis de vitamina B6 o piridoxina de 5 a 10 miligramos diarios, más que todo para prevenir un efecto secundario adverso bastante grave de la isoniazida, que se llama polineuropatía, ¿no? Es una afección de múltiples nervios periféricos. Podrían preguntárselos, pero igual me parece algo importante que ustedes lo sepan para estar pendientes, ¿no? De esto. Y también para estos niños que están coinfectados y cuyo sistema inmune de por sí está deprimido, siempre se les da profilaxis de infección con trimethoprim sulfamethoxazol. ¿Ok? Ahora, muy importante esto, y esto creo que para ustedes es lo más importante de todo. ¿En qué caso yo voy a dar tratamiento preventivo de tuberculosis? Pues bueno, arrancamos primero con, en ambos casos, tienen que ser niños que ya se les descartó una tuberculosis activa.
A los dos. Es decir, en ambos casos, si yo tengo un niño ya con tuberculosis activa, diagnosticada, pues ni modo, me toca darle el tratamiento convencional. Pero si es un niño al que yo ya le descarté que tenga TB activa y entra dentro de estos dos grupos, le doy profilaxis. ¿Cuáles son estos niños? Niños y niñas que son contactos de una persona con tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmada. Es decir, el niño actualmente no tiene TB, pero vive con alguien que tiene TB y que es bacteriológico y que es bacilífero. Entonces, a este niño le voy a dar tratamiento preventivo. ¿Con qué damos tratamiento preventivo? Y es lo que quiero que ustedes recuerden, con isoniazida, ¿sí? Damos isoniazida a dosis de 10 miligramos por kilo y la solemos dar por 6 meses. Ya ahí está en la otra diapositiva, ya lo vamos a ver. Entonces, un niño sin TB, pero que vive con alguien con TB pulmonar y que aparte es bacilífero, le doy tratamiento profiláctico. También niños y niños infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. Pero ojo, no a todos los niños con VIH les doy tratamiento para TB, pero que están en contacto con una persona con TB en cualquiera de sus formas. Entonces a estos niños también les voy a dar tratamiento profiláctico. Bien, ahora vamos a la parte, este es un término muy importante que todos ustedes deben de saber, ¿no? Que es la infección latente por tuberculosis. ¿Qué es tuberculosis latente? Pues fácil, es una prueba de tuberculina positiva en ausencia de cualquier cosa clínica o radiológica sugerente de tuberculosis. Es un niño sano que no tiene nada clínico, nada radiológico, nada bacteriológico, nada de nada de nada. Lo único que tiene es una tuberculina positiva. Esta es una infección latente por tuberculosis, ¿ok? Y esta infección latente, igual que para la profilaxis, doy isoniazida a razón de 10 miligramos kilo día y lo doy durante 6 meses, ¿no? Muy bien. Eso era todo con respecto a la parte de tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta, si estamos claros. Para pasar a la parte de prevención, que creo que es súper, súper, súper importante para ustedes, solamente me confirman si todo claro con la parte de tratamiento. Solo para recapitular, a los niños les damos tradicionalmente isoniazida, rifampicina y piracinamida. Y en el caso de que sea tuberculosis diseminada o una tuberculosis grave o una tuberculosis meningia, les agrego etambutol. Eso para la fase intensiva, que dura siempre 2 meses. Para la fase de continuación, si es una tuberculosis tradicional pulmonar, solo le doy 4 meses y únicamente isoniazida y rifampicina. Si es una tuberculosis grave o un niño con coinfección, por ejemplo, es decir, un cuadro más complejo, la segunda fase dura 10 meses y siempre solo doy isoniazida y rifampicina. Para la coinfección, arranco los medicamentos de TB primero, 2 semanas después arranco los medicamentos de TB. Y luego eso. Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta con respecto al tratamiento? Y voy a tomar eso como un no. En ese caso, vamos a pasar al apartado de prevención. Lo primero que nada, prueba de tuberculina. Tenemos que estar claros con la prueba de tuberculina. Es una inoculación de nuevo, es una administración intradérmica de un derivado purificado de proteínas. ¿Qué es este? El PPD. Lo importante es que es una mezcla de alrededor de 200 antígenos presentes en la Mycobacteria tuberculosa, ¿no? Entonces, está en la Mycobacteria tuberculosa tradicional, también en la cepa con la que nosotros vacunamos, es decir, el bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? Por eso es que tenemos BCG y también en micobacterias ambientales. Entonces, qué es lo que significa la formación de la roncha. Y eso es lo muy importante y que casi nadie le presta mucha atención. Significa que la persona a la que yo le hice la prueba ya tuvo una exposición previa a la tuberculosis, ¿no? Eso significa que hay una sensibilización al antígeno de la tuberculosis. Si la tuberculina está positiva, es que en algún momento de su vida, por una u otra circunstancia, la persona ya estuvo en contacto con el bacilo de la tuberculosis. Eso significa la prueba de tuberculina, ¿no? Ahora bien, ¿por qué tenemos que hacer la prueba de tuberculina? Porque nos va a permitir atrapar esos casos de tuberculosis de manera temprana y prevenir la progresión a la enfermedad en un 90%. Para esto es importante aclarar, infección no es lo mismo que enfermedad. Yo puedo tener una persona infectada, por ejemplo, los pacientes con VIH, que pueden estar infectados por el virus y no estar enfermos. Igual con la tuberculosis. Es parte de la historia natural. Primero nos infectamos y con el tiempo nos enfermamos. Entonces, si yo atrapo a los pacientes con tuberculosis
antes de que estén enfermos, es decir, es donde solo están infectados por el bacilo, pero están asintomáticos, si yo los atrapo a tiempo realizando estrategias como la prueba de tuberculina, puedo prevenir la progresión de la enfermedad en un 90%, ¿ok? Entonces, ¿a quién le hacemos prueba de tuberculina? Normalmente a los niños y niñas que son menores de 10 años, a niños, niñas y adolescentes con VIH, ¿no? A los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas y a pacientes que van a recibir un trasplante de órgano. ¿Y esto por qué es tan importante? Eso aquí en El Salvador actualmente estamos empezando a hacer mucho más trasplante renal, ¿no? Entonces, los pacientes trasplantados viven toda su vida tomando medicamentos inmunodepresores para que el sistema inmune esté calmadito y no ataque al órgano que les trasplantaron. Por ende, si yo tengo un paciente que va a recibir un trasplante de órgano con una tuberculina positiva, puede significar que en el momento que yo disminuya el sistema inmune, prolifere la tuberculosis y se nos enferme y no importaron los esfuerzos del trasplante, el paciente va a morir. Entonces, eso es muy importante, ¿no? A estas personas hacemos tuberculina, no se les olvide. Aquí les traigo también, obviamente, lo más importante en tema preventivo es la vacunación. Este es el esquema de vacunación actual del Ministerio de Salud. Como podemos ver, en los recién nacidos tenemos la BCG. Ahora bien, sobre la BCG, y aquí quiero dejar cosas bastante claras para que no se confunda. La BCG es una vacuna que previene las formas graves de tuberculosis en el recién nacido y en el lactante, ¿no? Y ha demostrado que puede prevenir hasta en un 80% eficacia para prevenir la tuberculosis meningea y la miliar, que son las más malvadas, ¿no? Ahora bien, esto significa que si a mí me vacunaron con la BCG chiquitín, ¿no me va a dar tuberculosis pulmonar? No, no significa eso. Es más, la eficacia para prevenir la tuberculosis pulmonar es variable. Puede que en algunas personas sí, en otras no, pero los estudios clínicos nos dicen que probablemente no proteja contra tuberculosis pulmonar. Es una vacuna para las formas graves de tuberculosis. Y en el recién nacido y en el lactante. No significa que si yo, Kevin Rivas, ahorita 23 años, porque me vacuné con la BCG cuando tenía días de nacido, no significa que yo ahora estoy exento y que jamás me va a dar tuberculosis miliar o tuberculosis meningea o tuberculosis pericárdica, ¿ok? Ahora bien, ¿en quién está contraindicada? Primero, en hijos de mamá VIH positiva, ¿no? Está contraindicada de nuevo porque es posible que estos niños ahora estén infectados de VIH, por ende están inmunodeprimidos y yo les inyecto bacilo tuberculoso, ¿qué voy a hacer? Que al niño le dé tuberculosis y no ese es el objetivo. También es muy importante, este es el nuevo valor de peso meta para ponerle la BCG al niño recién nacido. Antes decíamos 2.500 gramos, ¿no? Pero eso ya no es así. A partir de ahora es 2.000 gramos. Si el niño nace con menos de 2.000 gramos de peso, no le pongo la BCG y me espero hasta que tenga ese peso, ¿ok? 2.000 gramos. Pregunta también muy importante. Con respecto a la vacuna, es muy importante, normalmente viene un punto, o sea, 0.1 ml es lo que vamos a administrar. Y normalmente, como les decía, para recién nacidos menores o con peso igual a 2.000 gramos es una dosis única. Y esto es clave también, jamás se les olvide. Solo la puedo poner el primer año de vida. Del año, un día para allá, no le puedo aplicar la BCG a ningún niño. ¿Ok? Ya sabemos nosotros que se aplica es de manera intradérmica, ya sabemos nosotros que se coloca tradicionalmente en el deltoides, es la marca famosa que todos tenemos. Yo no la tengo porque a mí no me vacunaron. ¿Por qué? Ya sabrán mis papás, pero lo importante es eso, ¿no? Con la BCG es 0.1 ml la dosis, niños que tienen que pesar igual o más a 2.000 gramos y solamente durante el primer año de vida. Protege contra las formas graves de tuberculosis únicamente en recién nacidos y lactantes. No sabemos qué también protege para TB pulmonar y probablemente no sea mucho. Bien, pasamos a hablar ahora. Entonces, protege de forma grave de tuberculosis. ¿Y cuáles son esas formas graves? Rapidito, ya sabemos nosotros lo que les mencioné, miliar, pericárdica, mal de Pot, tuberculosis meningea, todos esos tipos de tuberculosis son formas graves. Y el artículo 32 de la norma dice, y esto también, cosas de examen muy importante, todo niño diagnosticado con forma grave de TB al tercer nivel, ¿ya? Ni le voy a hacer el abordaje diagnóstico, ni le voy a empezar el tratamiento, ni le voy a dar seguimiento. Todos los niños con forma grave de tuberculosis para tercer nivel, referidos, todos. ¿Cuál es ese tercer nivel? Pues el precioso Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Es mi casa de estudios, estoy muy agradecido con el hospital. Es muy importante, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, nuestro único hospital pediátrico de tercer nivel que se encarga de absorber a todos estos pacientitos. Entonces, muy importante, ¿no? Ahora vamos a hablar de una situación que realmente
No es compleja, pero la norma hace un muy buen ejercicio resumiéndolo de manera adecuada. Es la tuberculosis perinatal, ¿no? Perinatal es en torno al nacimiento. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis perinatal, hablamos de tuberculosis en los recién nacidos, en los neonatos. Entonces, ya sabemos que un neonato es un niño desde nacido hasta los 28 días de nacido. Entonces, eso no se les olvide, ¿no? Un neonato desde nacido hasta los 28 días de nacido. Entonces, en estos niños que tengan tuberculosis, yo tengo que diferenciar entre tuberculosis congénita y neonatal. Congénita, el muchachito nació y ya tiene tuberculosis. No se enfermó después del canal de parto, ya estaba enfermo desde el útero de mamá, ¿no? Ese es tuberculosis congénita. Tuberculosis neonatal, bebé nació, no tenía tuberculosis y durante los primeros 28 días de vida se enfermó de tuberculosis. Esta es tuberculosis neonatal, congénita, neonatal. Entonces, ¿cuándo decimos que es tuberculosis congénita? Primero que nada, cuando tenemos mamá con tuberculosis en el embarazo. Si mamá tiene tuberculosis, hay mucha chance de que bebé también tenga tuberculosis. También que yo encuentre lesiones asociadas a tuberculosis en la primera semana de vida. ¿Ya? Primera semana de vida. Luego aquí tenemos complejo primario hepático con granuloma gaseoso, es parte es una cuestión del tema del abordaje diagnóstico que se hace, no es importante para ustedes. Y luego confirmación de un tuberculoma en la placenta. Normalmente en estas mujeres con tuberculosis, una vez nace el bebé, mandamos la placenta de estudio patológico y si encuentran confirmación de tuberculosis, decimos que hay tuberculosis congénita, ¿no? O también que encontremos tuberculosis en el tracto genital de la mujer embarazada, lo que puede hacer que el niño antes de nacer se pase infectando en el canal de parto. Pero lo importante para ustedes, en la mujer embarazada que tiene tuberculosis, en el niño que tiene eh, signos y síntomas de tuberculosis, en la primera semana de vida, pensamos tuberculosis congénita, es decir, que nació ya teniendo tuberculosis. Entonces, eso no se les olvide. Ahora bien, tuberculosis neonatal. Y nos lo menciona el siguiente artículo de la norma. Es un contagio del niño, es decir, el niño nació sin tuberculosis pero fue contagiado. ¿Por quién? Porque mamá tenía tuberculosis y lo puede haber contagiado, por un familiar enfermo de tuberculosis o de otra persona que haya estado en contacto con el niño. Ahora bien, finalmente el artículo 35 nos habla sobre cuál es el diagnóstico en el recién nacido que tenga sospecha de TB congénito neonatal. Pues obviamente nosotros vamos a hacer cultivos, vamos a hacer pruebas de sensibilidad. ¿Qué mandamos a cultivar? Le podemos hacer un lavado gástrico al niño y lo que saquemos de ahí, recordemos que el niño está constantemente tragando líquido amniótico y en el líquido amniótico es parte del resultado que viene de la sangre de mamá. Entonces puede que el niño esté tragando bacilo y que tengamos un poco de bacilo en la pancita, ¿no? En el estómago. Entonces hacemos lo posible por cultivar lo que está en el lavado gástrico, en el lavado laringotraqueal, en la orina o en la sangre del niño. También podemos hacerle una prueba molecular rápido, que es una MTB-RIF o MTB-RIF Ultra, pues ya lo sabemos. También en los niños con casos muy complejos que de repente nos vienen con muchos ganglios, que nos vienen con un hígado gigantesco, podemos biopsiarlos o podemos biopsiarles la médula ósea también y una radiografía de tórax. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento de los neonatos con tuberculosis? Es decir, esos niños chiquititos de 0 a 28 días. Pues les damos tres fármacos, lo que les dije que le damos a todos los niños. Isoniazida, rifampicina y piracinamida, ¿no? Eso hacemos. ¿Qué cambia? A los neonatos sí, no importa la forma de tuberculosis, a todos les voy a dar tratamiento de 9 a 12 meses. 9 a 12 meses. ¿Esto por qué? Porque estos niños apenas si tienen sistema inmune, están muy chiquititos. Entonces, si yo les quiero dar tratamiento solo 6 meses, como al niño normal que le doy 2 y 4, entonces a estos niños no, mínimo 9 a 12 meses, siempre los neonatos. Y finalmente, y esto es muy importante, si yo tengo una tuberculosis extremadamente grave que pone en riesgo la vida del neonato, le agrego etambutol, que es lo mismo que hemos visto todo el tiempo. Tuberculosis tradicional, IRP, en el mantenimiento solo IR, pero a todo niño que se nos pone grave, pongámosle etambutol, ¿no? Y pues eso sería lo que yo les tengo preparado con respecto a tuberculosis infantil. Entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta, qué les pareció. Yo siempre estoy abierto a sugerencias, a saber qué les parece lo que hemos hablado, si fui claro en lo que quería transmitirles y pues quedo pendiente de escucharlos. Gracias, Kevin, por esta presentación muy buena. La verdad, pues que es un tema muy complejo realmente, Kevin. Nosotros nunca lo hemos visto tan profundamente como hoy, la cual yo te quiero agradecer por, obviamente, pues,
esta ponencia, esta clase, masterclass prácticamente de un tema tan difícil, porque para mí es muy difícil y sé que pues para mis compañeros pensamos igual porque pues nunca hemos visto este tema tan a profundidad. Así que de mi parte, agradecerte, a mí me ha quedado muy claro, pero mis compañeros, no sé si ustedes tienen alguna duda, háganlo sin pena, me pueden escribir en privado si tienen pena encender su micrófono. La idea es que pues ustedes hagan sus preguntas. Además pueden hacerle preguntas a Kevin acerca de, porque él ya estuvo dando algunas cuestiones que pueden salir en el examen, pero pues consejos adicionales que les puedan servir porque pues él sabe bastante de eso. Así que chicos, no tengan pena, alguien que tenga alguna duda o pregunta o sugerencia, comentario, puede hacerlo ahorita. Levanta su mano y lo hace, chicos, si alguien quiere hacerlo. Igualmente, si no hay ninguna pregunta en particular, lo que sí, recuerden, con este tipo de enfermedades, particularmente en los niños, el tema es que si yo no pienso el diagnóstico, no lo puedo diagnosticar, ¿no? Entonces, tener la tuberculosis siempre presente, esto para la práctica de ustedes en su carrera, ¿no? Ahora, con respecto a examen, sí, solo para mencionar de manera rapidito algunas cosas, porque sí, a manera de hacer un recordatorio de lo que hablamos ahora, cosas que sí yo de verdad les diría, hay que tenerlo en mente para hablar de TV, particularmente en los niños o que se los pueden preguntar, es lo que yo les mencionaba, ¿no? Primero, tratamiento preventivo, ¿a quién le doy tratamiento preventivo? Y con tema tratamiento, recordar, siempre son los tres mismos fármacos para, es más, se ve mejor en la siguiente diapo. Para la fase intensiva siempre son los tres mismos fármacos, isoniazida, rifampicina, piracinamida, siempre. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Y en la de continuación, solo los primeros dos, salvo que sea un niño con una forma grave de tuberculosis que le agrego etambutol. Y lo que les dije, ¿por qué no les doy etambutol desde el principio? Porque tiene muchos efectos secundarios deleterios para la vida del niño. Otra cosa importante, en los niños siempre andan preguntando peso, más de 25 kilos, le empiezo a dar dosis de adulto. ¿Ya? Más de 25 kilos, le empiezo a dar dosis de adulto. Con respecto a los criterios diagnósticos, que ustedes sepan, ¿no? Bien importante, los criterios diagnósticos, recordemos, son 6 criterios, necesito mínimo 3 o más para hacer el diagnóstico. Sin embargo, eh, si yo tengo bacteriológico, ya es diagnóstico. No necesito ningún otro criterio, 3 o más. Entonces son los 6 criterios diagnósticos, muy, muy importante, ¿no? Ya, fuera de eso, realmente es un tema que yo sé que puede ser complejo, pero es bastante bonito y también hay chance, ¿no? Recordar también, yo puedo tener bacteriológico negativo y no dejarte el diagnóstico, ¿sí? No dejarte el diagnóstico. Si tienen cualquier otra pregunta, me la pueden hacer con todo, todo gusto con Ángel. Yo quedo ahí al pendiente. Si no, pues realmente solo desearles el éxito, ¿no? En cada una de sus actividades, éxitos con el examen, ya se van a graduar. Yo soy muy, muy, trato de compartir realmente el hecho de que tenemos que colaborar más entre colegas, ¿no? Enfermería y la parte médica tienen que colaborar más, ¿no? Es importante que establezcamos líneas de cooperación porque somos el mismo equipo de trabajo, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que necesiten, siempre voy a estar a la orden. Un gusto para mí haberlos conocido a todos ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos y pues cualquier cosa ahí con Ángel me dice. Muchas gracias y pasen feliz noche, ¿oye? Gracias, Kevin, por la clase. Realmente estamos todos muy agradecidos por tus palabras también, que pues son de ánimo realmente para este examen tan complejo que nos van a hacer de tuberculosis, porque es toda la norma. Hemos ya tenido prácticamente 7 días en clases, haciendo simulaciones de exámenes y solamente quisiera hacer o hacer una petición muy especial, Kevin, antes de retirarte. este, ¿Qué cosas son las que tú pudieras decirnos a nosotros que debemos de tomar bastante en cuenta en este tema de tuberculosis en general? ¿Verdad? Sé que tú la Ok. manejas, has leído la norma, etcétera. ¿Qué cosas o qué consejos ya directamente cuando yo tenga el examen en mi vista, qué es Ujú. los consejos que yo quiero que le digas a ellos porque sé que los manejas muy bien y sé que pues todos los que estamos en la academia manejamos de manera diferente como aprendemos en las universidades. Así que, Sí. Kevin, con esto me gustaría cerrar porque es algo que no he tocado mucho con ellos. Miren, primero que nada,
Uno se suele molestar con ese tipo de evaluaciones. A nosotros a cada rato nos evalúan lineamientos, guías. Sin embargo, las normas y los lineamientos, por más molestos que sean, son importantes conocerlos porque estandarizan el cuidado de los pacientes, ¿no? El problema que tenemos en El Salvador es que lastimosamente una vez nos graduamos, la regulación que existe de la mayoría de la práctica en salud en general, no hay regulación, ¿no? O sea, yo me gradúo y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Ahí ven a los médicos que de repente, o sea, se graduaron, son médicos generales, pero ellos hacen de todo, ¿verdad? Entonces mágicamente aprendieron a hacer un montón de cosas. Entonces la norma regula y genera parámetros específicos. Entonces lo primero, y eso sí se los quiero decir, este es un examen que no tienen que pensarlo como me van a hacer un examen de tuberculosis, porque tuberculosis es un tema muy extenso que puede ser muy difícil, ¿ya? Pero a ustedes no les están evaluando tuberculosis, les están evaluando la norma de tuberculosis. Por ende, la norma son 30 páginas, ¿ya? Son 30 páginas. Y la norma, lo más importante que tiene es que es muy clara. Si el paciente tiene esto, le doy esto. Si el paciente esto, le doy esto. Si esto, eso, esto. Entonces, no es un examen abierto a interpretación. Entonces, lo primero y el mayor consejo que les puedo dar para abordar un examen como este es quitar el sesgo personal. No es lo que yo entienda de la norma, es lo que dice la norma, ¿ya? Entonces, y también eso se lo digo a Ángel porque he visto que están haciendo exámenes simulados o lo que sea para prepararse. Las preguntas tienen que ir muy orientadas a lo que dice la norma. No les van a preguntar nada que no esté en la norma. Entonces, si ustedes son muy enfáticos en eso, yo por eso les traje los artículos exactos de donde estaba sacando eso para que vean eso. Si ustedes lo siguen al pie de la letra, no va a haber error. Si ustedes empiezan a tratar de analizar la norma o de tratar, es una forma en la que uno está sesgado, porque todos estamos sesgados por la manera en la que entendemos las cosas. Es de seguir la norma como un libro de instrucciones, y si siguen las instrucciones, les va a ir muy bien. Entonces, como les digo, este examen no tiene mucho que ver con técnicas de aprendizaje, tiene mucho que ver con entender qué es el examen. Y como les digo, no es un examen de tuberculosis, porque lo pueden vender así o lo que sea, no, es un examen de la norma de tuberculosis y no es lo mismo, y no es lo mismo. Entonces, ese es mi mejor consejo, no, cásense con la norma, quédense con la norma y les va a ir muy, muy bien y ya van a ver, o sea, les va a servir mucho y como les digo, molesta mucho tener que aprender lineamientos, tener que aprender normas, pero al final son buenos para los pacientes cuando están bien hechos, vea. Tenemos un par de lineamientos en el país que son bueno, ahí dejémoslo. Pero esta norma es muy buena, está muy bien hecha y pues eso, ese sería mi principal consejo. Ya. Muy bien, entonces, pues, Kevin, recuerden, y yo creo que ustedes ahora comprenden, ¿verdad?, la manera de pensar que tenemos en la academia. Y es algo que yo les dije al principio, hay muchos tipos de preguntas y como dijo Kevin, y como se lo vuelvo a repetir yo, el examen es claro, no van a venir cosas que ustedes interpreten o lo que ustedes creen. Y yo me acuerdo que les dije yo al principio, y yo creo que hoy se confirma con lo que les dijo Kevin. ¿Lo saben o no lo saben? No hay forma de hacer otra explicación. ¿Por qué? Porque si usted no sabe cuántos criterios son para diagnosticar TB en niños, por más que usted esté viendo hacia arriba, no le va a venir la respuesta de ahí arriba. La cuestión está que ustedes hoy comprendieron lo que yo les dije al principio. ¿Lo saben o no lo saben? El problema que nosotros tenemos es que tratamos de interpretar y que sí está muy bien cuando son preguntas de análisis, las diferentes materias que tenemos nosotros como gerencia en enfermería, por ejemplo, pero para este tipo de exámenes tan estandarizados, porque es un examen muy estandarizado, es ¿lo sabes o no lo sabes? No hay forma ahí de que ustedes se pongan a, ay, voy a tratar de leer y tal vez no, no hay forma. Así que creo que ustedes hoy ya confirmaron la teoría, bueno, no es teoría, es la realidad que yo les había dicho al principio. ¿Lo saben o no lo saben? Así que Kevin, pues sí, te deseamos una feliz noche y agradecimiento. Recuerden que esta clase va a estar subida a YouTube, si obviamente pues Kevin me lo permite. Sí, sí, dale, dale, no te preocupes. Vale, entonces la clase va a estar subida a YouTube, chicos, y por favor todavía no se vayan a ir porque tenemos que hacer el examen de esta clase. Kevin, te agradezco mucho. No, no, gracias a ustedes por la invitación y pasen feliz noche. Éxitos en todo lo que tengan. Adiós. Nos vemos. Bien, chicos, ahora voy a necesitar que entren al link que les acabo de enviar. Es
una nueva situación que estoy viendo, que estoy probando. Pueden entrar por favor al link, solo son 5 preguntitas, ya saben que para los exámenes cortos no son muchas preguntas y espero que les haya gustado la clase, a mí me gusta cómo explica ese man, tiene unas sus clases en la academia por si quieren verlas, son de otras materias, pero por si quieren ver las clases de Kevin, realmente es uno de los mejores docentes que tenemos. Ha recibido formación realmente de docente, tiene algunos diplomados, sabe de algunas cuestiones de enseñanza y por eso los quise traer hoy porque sabía o sé que en el fondo pues la clase ha sido muy entendible, pues esa forma de hablar, lo coherente, lo elocuente que es. Realmente ustedes ya ven pues la calidad de docentes que tenemos en la academia. Pero chicos, por favor, necesito que entren todos al link que les acabo de enviar para que hagamos el examen. La persona que se ha puesto el puntito, póngase el nombre, por favor, para pues yo llevo el control de sus notas porque también estoy evaluando qué tanto están aprendiendo de las clases. Así que por favor, la personita que se puso el puntito, póngase ahí su nombre. Por favor, todos en el link que les acabo de enviar acá, entren y simplemente tienen que poner su nombre, nada más. Solo tengo 6 participantes de los 16, me faltan 10 más. Por favor, si pueden entrar para que hagamos el examen. Si alguien solo está de oyente y no hay ningún problema, pues no lo haga. Pero si todos ustedes están acá escuchando, pueden entrar al examen, entren porque necesito sus notas, porque así yo voy evaluando. Muy bien, ya tenemos 8, falta la mitad. Bueno, faltan 7 porque yo no me cuento. 9. Muy bien, 9. ¿Quién más se va a unir antes de darle a iniciar? Solo son 5 preguntitas, nada más. Solo son 5 preguntas. Están compitiendo entre todas ustedes. Vamos a ver quién lo termina más rápido y quién tiene la nota más alta. Todas son preguntas de opción múltiples. Si alguien más se va a meter, por favor, métase en estos momentos, un minuto más. Pónganse su nombre y eso es todo. Esto es más fácil porque hemos teniendo problemas porque algunos no pueden ingresar. Si alguien no tiene el link, no tienes el link, Maura, no vea. Yo creo que no estás en el grupo. A ver. Si alguien puede pasarlo al grupo de WhatsApp, porfa, porque está costando que cargue el WhatsApp aquí en la computadora. ¿Alguien me puede hacer el favor de pasarlo a la comp? Perdón, al grupo. Ya tenemos 10. Ya tenemos 10. Muy bien. Si alguien solo está escuchando, no hay problema. Después puede hacer su examen. Bien, ahí se lo acabo de mandar, Maura. Chequé. Vaya, esperen. Después de eso, ustedes van a poder iniciar cuando yo les diga. Yo les tengo que dar a iniciar. Cuando yo les dé iniciar, ustedes, el examen se les va a hacer, va a comenzar las preguntas automáticamente. No tiene tiempo, pero vamos a ver quién lo termina más rápido. Eso es de alguna manera cambiando un poco la dinámica, ¿verdad? Así que muchísima suerte en el examen. Recuerden que el próximo examen que tenemos es para el día 24, parece, un día antes del Congreso. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Ya tenemos 12 hoy, sí. Chicos, chicas, mucha suerte y le voy a dar a iniciar. Pueden comenzar a iniciar sus exámenes en 3, 2, 1. Comiencen, chicos. Vamos a ver cómo van y quién va en primer lugar. Comiencen a responder. Muy bien. Muy bien, ahí van perfecto. Ahorita la puntuación más alta es de Kelly. Analicen bien, vean bien, ¿lo saben o no lo saben? Recuérdenlo. Ahorita Liz va con el puntaje más alto, le sigue Kelly y le sigue Blanca. Wendy Maribel ha avanzado al segundo lugar.
Muy bien, chicas, ya casi. Solo son 5 preguntitas. Muy bien. Vayamos avanzando, por favor. Muy bien, para los que ya finalizaron, pues felicidades, han sacado notas muy buenas. Veo que se han equivocado en una bien en específico, pero de momento Blanca Marisela Granados es la que tiene mayor puntaje, Lisbeth en segundo lugar y Aurelia Valencia en tercer lugar, seguido de Kelly en cuarto, Elizabeth Cerón en quinto, que todavía no ha terminado, y Jennifer Lobato con el sexto de momento. Si responde a la última pregunta correcta, sube a quinto lugar. Espero que les haya gustado esta prueba piloto que acabo de hacer, chicos, porque es una nueva forma de aprendizaje para ustedes, que compitan ya entre ustedes también. Felicitarlos, espero que la clase les haya gustado. Va a estar subida en YouTube para que la sigan viendo. Si quieren repetir, la presentación igual ya se la voy a mandar. Recuerden, día 24 tenemos el examen, que es el segundo examen ya con todos los temas que vamos a ver. Y el día de mañana vamos a ver reacciones adversas y vamos a ver algo bien importante que es el ESAVI. Eso es bien vital y va a salir en el examen. Ese tema va a estar impartido por mí. Sin más, gracias a todos, chicas, por unirse nuevamente al curso de tuberculosis. Así que muy buenas notas. Siempre ustedes ya saben, están saliendo muy bien en sus exámenes. Los felicito. Y pues nos vemos en la próxima. Si ya finalizaron, ya pueden salir. Y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora. Pasen una feliz noche. Bendiciones y recuerden paso a paso. Ustedes son los mejores. Hasta luego, chicas. Buenas noches.